Buenos días con todos, soy Mauricio Fernandini, trabajo como periodista en el grupo RPP. Me siento honrado de compartir los próximos minutos con un distinguidísimo grupo de panelistas, además muy involucrados permanentemente con el desarrollo infantil temprano. Es un tema que a RPP le preocupa desde hace décadas y trabaja activamente en que la población esté minuciosamente informada y con esa información de alguna manera, complicidad con el Estado y con el sector privado, saque adelante en óptimas condiciones el desarrollo de esos niños. El MIDIS, como a ustedes les consta, y también el Ministerio de Salud y un tema multisectorial, ¿no? Habían optado por ir de casa en casa, repartiendo botas de hierro, información pertinente para los padres de familia, y esto nos había favorecido en la reducción de los niños que padecían anemia. Vino el confinamiento y esta estrategia, que era eficiente, obviamente se vio interrumpida. Y aquí nos vamos a detener para conversar con los panelistas y plantear desde ya la pregunta: ¿cómo hacemos para recuperar el tiempo involuntariamente perdido? Añadiría yo, nadie ha querido interrumpir estas visitas domiciliarias ni que la lucha contra la anemia se detenga. Quiero darle la bienvenida a Lena Arias. Ella es una oficial de nutrición del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que además el programa ha tenido nada menos que un reconocimiento de los premios Nobel. Lena, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muchísimas gracias por esta invitación y por la gran oportunidad de llegar a todo el país a través de RPP. Alguien que sin duda conoce muy bien el funcionamiento del Estado por dentro es Cayetana Aljovín. Ella ha ocupado varias carteras, recuerdo Energía y Minas, Inclusión Social y Desarrollo, Cancillería, ¿no? Y también es una profesional muy activa en el sector privado, que es finalmente lo que siempre se necesita: articular ambas partes para sacar adelante los objetivos, y en este caso determinante, que es la anemia. Además, quiero añadir que Cayetana sigue siendo de la casa porque destacó como periodista en Ampliación de Noticias. Gracias, Cayetana, por estar con nosotros. No, gracias Mauricio, gracias a RP, gracias por esta campaña que en este año tan complicado nos pone un tema que es tan importante y urgente nuevamente sobre la agenda, ¿no? Lo pone en el tapete y yo creo que eso es muy valioso porque justamente nos lleva a pensar en todo lo que nos falta hacer para combatir, ¿no es cierto?, este flagelo. Así que muchísimas gracias también. Sí, no, al contrario, y la información y la experiencia que posees es tan potente para los próximos pasos que nos va a encantar escucharte a ti y a todos los panelistas. A Lena, y presento a continuación a Fabiola Cáceres. Ella es gerenta de Desarrollo Infantil Temprano de Aporta. Gracias, Lena, por estar, gracias, Fabiola Cáceres, por estar con nosotros. No te veía en el panel, pero vas a aparecer. Fabiola. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy agradable poder compartir algunos aprendizajes que hemos tenido de la experiencia de diseñar e implementar intervenciones de desarrollo infantil temprano desde el sector privado y particularmente en esta coyuntura, ¿no? Creo que este es el momento de compartir experiencias y sumar esfuerzos para ver cómo movemos la agenda hacia adelante. No podía faltar en este panel un reconocido médico pediatra, es el doctor Mario Tavera. Además es un asesor del despacho viceministerial de Salud Pública y también profesor en Cayetano Heredia y otras universidades. Doctor Tavera, doctor Mario Tavera, muy buenos días, bienvenido al panel. Buenos días, Mauricio, muchas gracias al RPP y a todos los que auspician esta excelente iniciativa de promover el desarrollo infantil temprano y manifestar el compromiso del Estado peruano, del Ministerio de Salud y de otros sectores en poner no solamente en la agenda, sino en la acción este tema que es fundamental para el desarrollo del país: la oportunidad del desarrollo de las capacidades de los niños en los primeros años de la vida, que determinan mucho su futuro individual, pero por sobre todo el futuro colectivo del país. Así que ahí, gracias por todo esto, por la oportunidad, y bueno, esperando participar activamente del panel. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. El primer tema lo habíamos planteado y es un poco a través de estos conversatorios y
del compromiso, y yo creo que en el caso de RPP, una sana obsesión en hacerle saber a los padres de familia que ese tiempo, ese sí no se puede recuperar. Ese tiempo de los primeros días de vida del niño, si no está bien alimentado y no tiene esta atmósfera afectiva necesaria, cuyos estudios científicos respaldan lo que estoy diciendo, ya no podíamos recuperarlo después. O sea, la vida no nos daba una segunda oportunidad. Hemos iniciado, como le consta a los panelistas, un sinnúmero de campañas para hacer saber que el hígado, la sangrecita de pollo, la lenteja, el hierro, las gotas de hierro y el Estado ha hecho lo suyo. Pero ahora los pongo en esta coyuntura. Todo lo planteado se vio interrumpido. ¿Cómo nos va a afectar y cómo nos podemos desmarcar de la adversidad para recuperar lo que no se pudo hacer durante el confinamiento? La primera invitada en participar, y les rogaría que recuerden el tiempo máximo de participación es 5 minutos. Yo voy a estarlo controlando y le doy la bienvenida a Lena para escucharla con atención. Lena, gracias por estar con nosotros nuevamente, te escuchamos. Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, creo que un tema súper importante es reconocer la gravedad del problema de la anemia, no solamente en el Perú, sino a nivel global. No sé si pueden pasar una diapositiva que les pedí que la mostraran. La anemia en realidad es reconocida como parte de estas deficiencias de micronutrientes que se conocen también como el hambre oculta. ¿Por qué el hambre oculta? Porque no nos damos cuenta del problema, como tal vez algunas otras deficiencias o problemas de malnutrición, y cuando nos damos cuenta ya afectó todas nuestras capacidades, especialmente como tú mencionabas, Mauricio, en esta etapa tan temprana que es crucial para el desarrollo de todas nuestras capacidades, no solamente las cognitivas, sino también las sociales, las emocionales y las físicas. Y como se ve aquí en esta diapositiva, en realidad el problema de la anemia está afectando y en general los problemas de deficiencias de micronutrientes que son conocidas como el hambre oculta, pero que principalmente se deben a anemia, que es la prevalencia de la deficiencia más grande a nivel global. Más o menos ocupan el 50% de toda la población tiene este problema. Y Latinoamérica, como ustedes lo están viendo ahí, en el caso de América del Sur, está en el 36% de prevalencia de anemia globalmente. Y nosotros como país, y seguramente ahí el doctor Tavera del Ministerio de Salud lo va a enfatizar más, estamos en el 40%. O sea, esta es considerada ya un problema de salud pública severa. No solamente un problema de salud pública, sino un problema de salud pública severa. ¿Qué significa? Que en realidad estamos hipotecando todo el capital y con todo el desarrollo humano de nuestra sociedad, porque sabemos que lo único que va a hacer que este país tenga un desarrollo sostenible son las personas con capacidades para poder no solamente ser productivas, sino ser felices y poder aportar a la sociedad de una manera completa. Eso por un lado, pero creo que también no debemos olvidar, como también lo mencionaba este webinar, la situación de la desnutrición crónica infantil, que si bien nosotros hemos sido reconocidos como un país que ha reducido de manera importante la desnutrición crónica infantil, todavía tenemos grandes brechas en las poblaciones más vulnerables, como son las poblaciones rurales, las poblaciones amazónicas indígenas. Entonces, ahí todavía la prevalencia sigue siendo relativamente alta. La prevalencia la tenemos en el 12%, pero en estas poblaciones pueden llegar por encima del 30%, ¿no? Huancavelica es, por ejemplo, una región que está con 35% de desnutrición crónica infantil. La situación de la pandemia nos está poniendo en un riesgo muy alto de retroceder en los avances que hicimos en desnutrición crónica y también en el avance que logramos el 2019 de reducir en 3 puntos la anemia, porque hay dos graves problemas. Lo primero es que se ha incrementado la inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos ha hecho una encuesta y a partir de esta ha hecho una proyección de la posible afectación de la seguridad alimentaria y lo que ha sacado es en agosto que el 13.8% de la población está en inseguridad alimentaria severa. Eso significa 4.5 millones de peruanos que tienen hambre. Estar en inseguridad alimentaria severa significa que ya ha afectado la calidad y la cantidad de alimentos que recibe todos los días en la casa. Entonces, ahí creo que hay medidas claves. Uno, obviamente, está el tema de mejorar las coberturas de
suplementación de hierro, que también han caído ahí. Seguramente Mario nos conversará un poquito más de eso, pero hay toda una información que muestra cómo ha caído la cobertura a la suplementación de hierro. Creo que esa es la primera medida más importante. La segunda, que es clave, es promover la fortificación de alimentos. Hay el arroz fortificado que ya se está, algunas marcas lo están poniendo en el mercado. Los programas sociales, como el programa Caliwarma, incorpora el arroz fortificado en sus canastas. En general, los municipios también están intentando incorporar en las canastas alimentarias que están entregando arroz fortificado. Creo que esa es una muy buena fuente, especialmente cuando la población ha reducido sus ingresos y entonces recibe más asistencia alimentaria o la presencia de estos programas. Y definitivamente lo más importante es mejorar la dieta en la casa, ¿no? Mejorar la inclusión de alimentos de origen animal en la dieta del niño. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en este momento crítico, contrario a lo que ha sido nuestra historia en los últimos años, la población ha reducido tanto su capacidad adquisitiva que que una de las medidas que van a ayudar mucho es contribuir a cubrir esa canasta de alimentos con los bonos que está entregando el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, por ejemplo, con las canastas alimentarias que está entregando INDECI y los programas sociales. Pero ahí el Programa Mundial de Alimentos está impulsando con el gobierno, con este Plan Hambre Cero, con el MIDIS, la posibilidad de transitar de estas modalidades con el uso de tarjetas, ¿no? De tarjetas de canje de alimentos, que son modalidades que los hemos probado a nivel global y que lo que hacen es que esta población pueda acceder a alimentos nutritivos en los centros de abastos que están cerca a sus zonas. Entonces tienes ganas dos cosas. Por un lado, que la población pueda acceder a alimentos ricos en hierro, a comprar la carne roja, la sangrecita, las vísceras, lo que necesita. Y por otro lado, dinamizas también la economía local porque lo estás comprando a los centros de abasto o a los mercados que están en esa localidad. Entonces creo que son modalidades innovadoras que hay que empezar a incentivar. Y finalmente sí, la gran tarea, y por eso saludo mucho lo que ustedes están haciendo de la comunicación. La comunicación que llegue por todas las vías, la comunicación que da el personal de salud directamente a las familias a las que llega a través de las atenciones, del teleacompañamiento que ahora están haciendo, pero esta comunicación que posiblemente en esta situación es la que está penetrando más. Porque recordemos que la gente no está yendo mucho al establecimiento de salud, sea porque no han estado abiertos o sea porque tienen temor de ir. Entonces, ¿de dónde se están informando? De la radio, de la televisión. Entonces, esta comunicación creo que es clave para volver a enfatizar la relevancia, la importancia de prevenir la anemia y prevenir en general los problemas de malnutrición en esta etapa temprana, pero también, como tú decías, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para resolver el problema? Muchas gracias, Lena, por tu primera participación. Le doy ahora el turno al doctor Tavera, médico pediatra, asesor del despacho viceministerial de Salud Pública, Ministerio de Salud. Doctor, tenemos una despensa afortunada en el Perú, ¿no? Finalmente tenemos insumos a la mano, al alcance inclusive de gente que tiene presupuestos bajos, ¿no? Con los que podría combatir la anemia. Ahora los celulares se han vuelto una herramienta también muy potente para hacerle llegar información a esos padres de familia que tienen que sacar adelante la vida del niño en óptimas condiciones. Y ahí quisiera compartir con usted para saber qué se está haciendo desde el Estado, primero, para que se tome conciencia que ese tiempo, si no se invierte, ¿no?, en salud y en afecto, ya no se va a recuperar el desarrollo del cerebro de ese niño en óptimas condiciones. Ahí la vida no nos da una segunda oportunidad y de eso tendríamos que estar conscientes todos y cada uno de los peruanos. ¿Cree que ya hemos logrado a ese nivel de persuasión de toda nuestra población, que todos ya saben que esos primeros días de vida, esos primeros meses de vida no se pueden recuperar? Gracias por estar con nosotros y lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Como lo ha dicho Lena Arias, en el país tuvimos algunos progresos interesantes en desnutrición crónica hasta hace aproximadamente 2 o 3 años, y en anemia el año pasado tuvimos una reducción en relación al 2018 de 3 puntos, que es una cifra bastante interesante. Para darles una idea, el promedio de reducción regional
y en países como Chile es de 0.5 puntos porcentuales anuales de reducción. Pero la pandemia nos cambió la perspectiva. Y ciertamente los indicadores relacionados al tema de anemia y a lo que hemos venido haciendo en relación a tu pregunta en desarrollo infantil temprano han tenido una parálisis o retroceso en los primeros meses de este año. Yo diría hasta el mes de agosto, en que se llega al pico de la pandemia, hemos tenido graves problemas. Para darte una idea, la reducción en relación a octubre de los indicadores más importantes trazadores para el tema del control de la anemia, en relación a lo que ocurría el año 2019, se han reducido entre un 40 y un 50%. Es decir, la suplementación de los niños preventiva de 4 a 5 meses para que a los 6 meses no tengan anemia, se ha caído en aproximadamente 40%. Igualmente la suplementación de los niños no anémicos de los 6 a 11 meses, igualmente entre 40 y 45%, y la visita domiciliaria se nos cayó en aproximadamente 60% en relación al mismo mes del año pasado. ¿A qué se debió esto? Y esto es importante decirlo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Básicamente la retracción de los servicios de salud y la dedicación casi absoluta a atender el tema del COVID, que ha sido, como ustedes saben, Perú es uno de los países más golpeados por el tema del COVID. Darles una idea de que los servicios de atención primaria, que son los que atienden fundamentalmente y establecen una relación con la comunidad, no los hospitales, para este tema de anemia, es los servicios del primer nivel de atención, perdieron al 40% de su personal apenas empezó la pandemia, por razones de comorbilidad o mayores de 60 años. Y para poder evitar el contagio al interior del servicio, la frecuencia de permanencia de los servicios se redujo del personal que sí estaba habilitado para atender, se redujo a la mitad. Es decir, si iban antes 6 veces, ahora iban 3 veces a la semana. Y eso estamos tratando de recuperar. No lo hemos logrado óptimamente, pero ya desde septiembre empezamos a ver una mejora de los indicadores. Eso por un lado, que ha sido quizás el elemento más importante. La gente así hubiera querido, no hubiera podido encontrar en ese momento un servicio que los pudiera atender. En segundo lugar, el temor. La pandemia vino acompañado de mucha confusión desde el punto de vista del conocimiento. En realidad estamos aprendiendo en el propio proceso de desarrollo de la pandemia. Hay muchas cosas que pensábamos a comienzos del año sobre la pandemia y en el Perú desde marzo, que tuvimos el primer caso el 7 de marzo, que hoy nos parece que son conocimientos que nunca los hubiéramos tenido. Y entonces eso ha generado mucho temor en el personal de salud, pero también en las madres. Hemos visto una retracción hasta el mes aproximadamente de septiembre, reitero, de las madres de ir a los servicios de salud por el temor a contagiarse. De tal manera que hoy estamos intentando un proceso de rehabilitación de los servicios de salud con mayor presencia del personal, contratando personal adicional para hacer una acción que se llama cierre de brechas, que lo hacemos conjuntamente. Hemos tenido no solamente problemas en el tema de anemia, sino ustedes saben los problemas que hemos tenido en coberturas de vacunación. Entonces estamos haciendo una estrategia conjunta, ¿no?, en los servicios y empezar, por lo menos en los distritos donde hay una baja incidencia de nuevos casos de coronavirus, empezar a llegar a los hogares. Y estamos empezando desde los próximos días una campaña para poder promover que la gente empiece a demandar servicios en relación al control de la anemia, de la reducción de la anemia. Y eso creo que nos parece muy interesante, entonces, el papel que ustedes pueden ayudar en este proceso de convocatoria. Nuevas estrategias, estamos reactivando el trabajo de los actores sociales. El año pasado una de las estrategias básicas para reducir la prevalencia de anemia fue el trabajo de la comunidad a través de un programa de incentivos municipales manejado desde los municipios, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que logró que 20.000 agentes comunales, llamados actores sociales, visitaran los hogares de los niños entre 4 meses y 1 año de edad para poder garantizar la adherencia. Ustedes saben que en el tema de suplementación con hierro
uno de los graves problemas que tenemos es la adherencia. No es cuestión de dar una vez el hierro, hay que darlo muchas veces, es más, como 6 meses por lo menos, para poder lograr cambios sostenibles. Y estamos reactivando, en estos momentos hay 13.000 actores sociales que están reactivando su trabajo, y esto junto con una acción de comunicación social y de persuasión a las madres y de fortalecimiento de los servicios de salud permitirá retomar el camino. Yo creo que esperamos que no haya una segunda ola de la dimensión de la primera que tuvimos y que podamos continuar en este camino, ¿no? Eso es lo que en general pensamos que hay que hacer con el tema de anemia, y en ese contexto trabajamos el tema de desarrollo infantil temprano. El desarrollo infantil temprano, en su conjunto, ya es una política de Estado. Yo quiero decir, no sé si ustedes tienen la información, que ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado que el próximo año haya un programa estratégico presupuestal dedicado al tema del desarrollo infantil temprano. Y así habremos de transitado en el país desde hace 40 años, yo trabajo en el tema de la pediatría, se nos morían alrededor de 60.000 niños menores de 5 años. Hoy la defunción de los niños menores de 5 años está felizmente en menos de 9.000. Hemos pasado de la supervivencia a mejorar la nutrición, que es un tema pendiente y que, como dice Elena, estamos en riesgo de tener un retroceso frente al tema de la desnutrición crónica por el tema de la inseguridad alimentaria, de tal manera que es muy importante que trabajemos el tema de la suplementación, del acceso a alimentos, de programas que vayan más allá de las acciones que hemos venido haciendo para reducir la desnutrición crónica, porque probablemente la reducción de los ingresos, la crisis económica que tenemos alrededor del COVID y lo que nos ha generado, está generando inseguridad alimentaria. Para poder alcanzar la meta de tener 6% de desnutrición crónica, no más, en los próximos años, tenemos que trabajar un enfoque diferente e integral, en el cual el tema de la alimentación, del acceso al agua y saneamiento sean fundamental para abatir este problema que todavía lamentablemente lo tenemos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Las cifras son devastadoras. Creo que nos hemos quedado impactadísimos, aterrizando a la realidad de las nefastas consecuencias del COVID en nuestro país. Estábamos siempre pensando en pacientes que dializan y dejaron de ir al tratamiento, pacientes oncológicos que interrumpieron el tratamiento, pero honestamente estos pequeños que han interrumpido, ¿no?, la asistencia con algo tan sencillo como una gotita de hierro es doloroso, porque eso no se va a poder recuperar. Considero que somos un país muy solidario. Cuando ocurrió este accidente al principio de año en Villa El Salvador, que explotó un camión cisterna, vimos a todos los miembros del ejército donando sangre para quienes la necesitaban. En otro contexto de noticias, la cantidad de voluntarios que han habido en los Juegos Panamericanos ad honorem, ¿no? Se pueden usar las Fuerzas Armadas y esta suerte de cadena solidaria que siempre se da en el Perú para ser eficientes en las próximas semanas. Creo que la experiencia de Cayetana, que siempre articula también lo privado con el Estado, porque ha transcurrido y sigue transcurriendo con eficiencia en ambos sectores, va a ser muy valiosa, ¿no? Porque escuchamos permanentemente un universitario premiado por un organismo internacional con la galleta de hierro. Las empresas privadas quieren donar la sangre de pollo, que es una merma excedente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo dejamos el caos a un lado para usar todo lo que tenemos a nuestro favor? Bienvenida, Cayetana, te escuchamos atentamente. Gracias, Mauricio. Queríamos, justamente tú comenzaste diciendo que en RBP había esta obsesión por el desarrollo infantil temprano, ¿no? Y creo que es una obsesión que desde el sector pesquero también compartimos, ¿no? Es el segundo año que estamos juntos justamente para poner en la agenda pública el tema del desarrollo infantil temprano, el tema de la anemia, que es parte del mismo, de la desnutrición crónica, y sobre todo qué acciones debemos tomar. Desde el sector pesquero, el tema de la salud y la alimentación de la población es un tema que está dentro de nuestro ADN, es uno de los pilares de nuestro trabajo. Y por eso estábamos muy preocupados con lo que había sucedido en la pandemia. Veíamos las cifras que justamente ha compartido el doctor de cómo habían caído las intervenciones, las visitas, y cómo los niños no venían
siguiendo su tratamiento. Creo que lo que tenemos que hacer justamente para revertir ese tema es, lamentablemente creo que no vamos a poder volver a tener estas visitas presenciales, pero creo que tenemos un instrumento importante que es la tecnología. Creo que a través de la tecnología podemos tener, ¿no? A través de la telemedicina, de la teleconsulta, podemos comenzar, ¿no? A ser mucho más rápidos y veloces en el tema de justamente el seguimiento que hay que hacer, porque como bien dice el doctor, es un tema de la adherencia, ¿no es cierto?, de los suplementos. No basta con tomar una gota un día y después olvidarme, pero ese seguimiento, creo que sí podemos usar la tecnología y usar, como tú has mencionado, a los voluntarios. Creo que es importantísimo, te diría, dos temas también adicionales, ¿no? Uno es la participación del sector privado. Creo que el sector privado, y acá tenemos varios, ¿no? Desde RPP, ¿no es cierto?, como una empresa comprometida con el tema, donde la comunicación, donde pone, ¿no es cierto?, todas sus ondas, ¿no?, al servicio del Perú, poniendo el tema en la agenda y justamente difundiendo lo que se tiene que hacer. El tema de comunicación en anemia es fundamental. ¿Y por qué? Es por algo muy sencillo. La anemia es una enfermedad silenciosa. A mí, en la experiencia, lo que me sucedía muchas veces cuando visitaba Cunamás, es que las madres no sabían que su hijo tenía anemia. Porque no hay nada físico, ¿no? Muy físico que se manifieste. Básicamente el niño está más tranquilo y la madre me decía, pero es que este me salió tranquilito. Y no era que le salió tranquilito el niño, era que justamente tenía anemia. Entonces tenemos que poner el tema, comunicar y sobre todo decirle a la madre la importancia que tiene el realizar sus controles, los controles del niño, el CRET, y poner condicionalidades a los programas sociales. Ahí tenemos un instrumento importantísimo, la condicionalidad de acceder al programa social cuando tú vas a cumplir, ¿no es cierto?, con este seguimiento, cuando vas a hacer tus controles. Tenemos que comenzar por ahí. Y del sector privado tenemos una serie de programas, y te quería comentar acerca justamente de uno. Nosotros iniciamos el programa el año pasado, Armada de Hierro. ¿Y cómo comenzamos? Diciendo, no puede suceder que en el sector pesquero, que los hijos de mis trabajadores tengan anemia. Entonces, hagamos un programa, juntémonos con eSalud y con las empresas privadas de salud para hacer un seguimiento a todos los niños de los trabajadores del sector pesquero y, ¿no es cierto?, seamos una empresa libre de anemia. ¿Tú te imaginas, Mauricio, si a nivel nacional todas las empresas tuvieran el compromiso que los hijos de sus trabajadores no tuviesen anemia? Creo que podríamos, ¿no es cierto?, acortar esa brecha. Y luego dijimos, no es suficiente trabajar con los hijos de nuestros trabajadores, tenemos que trabajar con los hijos de toda nuestra comunidad de influencia. Y por eso es que el año pasado firmamos un convenio justamente con el MINSA, ¿no?, para hacer intervenciones conjuntas en nuestras zonas de influencia. El sector privado, y lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con el fenómeno del niño, tiene un músculo muy importante y que debe ser considerado como un aliado del sector público para combatir un tema que, como bien se ha dicho, es un tema que debería estar en la prioridad del Estado peruano. No vamos a ser un país justo, igualitario, un país productivo, un país competitivo, si tenemos, ¿no es cierto?, más del 40% de nuestros niños con anemia. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 niños, 4 tienen anemia. Y yo siempre, y cuando trabajaba y cuando trabajo, siempre digo, no me gustan los promedios, porque los promedios esconden realidades. Pero cuando uno mira, se da cuenta que son 4 de 10 niños a nivel nacional. Pero si vamos al área rural, de cada 10 niños, 5 tienen anemia. Y si me voy a Puno, 7 de cada 10 niños tienen anemia. Eso no lo podemos permitir. Y creo que tanto el sector público como el sector privado tenemos que unir esfuerzos y ponernos como objetivo, como una gran cruzada, el justamente combatir este tema. Y finalmente comentarles que este año, efectivamente, eSalud y MINSA han estado abocados en lo que era el COVID. Y dijimos, ¿cómo hacemos para que el tema no se pierda, para seguir uniendo esfuerzos, para poder justamente ir reduciendo el tema de la anemia? Y lo que hicimos
fue justamente usar la tecnología y a través de una alianza con el Ministerio de la Producción, con el programa Comer Pescado, comenzamos a hacer webinars los días jueves, justamente para difundir, ¿no?, la importancia de comer pescado. El pescado es muy importante para la lucha contra la anemia. Pescados azules están a disposición, además son accesibles a las amas de casa. Entonces, enseñar la importancia de usar el pescado azul para combatir la anemia, y trabajamos con comedores populares, y creemos que por lo menos en estos webinars hemos podido contribuir, ¿no es cierto?, a poner el tema en agenda y también disminuir, ¿no es cierto?, en algo la anemia. Y por supuesto, este convenio con RBP que nos hace justamente estar todos juntos y poniendo nuevamente, yo digo, a veces lo urgente tapa lo importante. Hoy estamos hablando de un tema sumamente importante. En vez de estar discutiendo acerca, ¿no es cierto?, de los temas políticos, estamos viendo un tema crucial para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetana, por centrar el tema en lo importante y para adelante. Ahora vamos a escuchar a una egresada de la Universidad del Pacífico, de la carrera de Economía. Tiene además una maestría en Gestión Pública por la Universidad de Syracuse de Estados Unidos. Fabiola, gracias por estar con nosotros. Fabiola Cáceres, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Yo recordaba que el año pasado, más o menos en esta época, estuvimos en un foro similar, también organizado por RPP, tratando justamente de visibilizar la importancia de los primeros días, los primeros 1000 días de vida de los niños en su desarrollo. Y claro, creo que esa tarea sigue siendo relevante y se vuelve ahora mucho más urgente frente a los efectos, como bien decías, que la pandemia ha traído para este grupo de edad, ¿no? Los hogares suelen creer que los niños no son los más afectados con la pandemia porque no es un grupo, digamos, que tenga una alta incidencia en el contagio del COVID. Sin embargo, los efectos de las medidas que hemos tenido que tomar como país para contener esta emergencia sí tienen un efecto muy importante y preocupante sobre este grupo, y creo que es súper importante que estemos aquí discutiendo cómo mover la agenda hacia adelante y cómo recuperar este tiempo perdido, ¿no? Un poquito para que los que no nos conocen entiendan un poco de dónde vienen las reflexiones que comparto. Yo estoy a cargo del proyecto Volar, que es un proyecto transversal de Aporta, que es una plataforma de impacto social creada por Breca para apoyar a las unidades de negocio que la conforman a maximizar su impacto social y a trascender o generar oportunidades que trasciendan, ¿no? Este proyecto Volar, que es relativamente joven, se enfoca justamente en desarrollo infantil temprano por la claridad de los retornos que hay de la inversión en esta etapa de la vida y la importancia de garantizar un adecuado desarrollo para que los seres humanos alcancen su máximo potencial, ¿no? Volar es un proyecto que tuvo un piloto el año pasado en Puno, que nos permitió validar el potencial del modelo, que está muy anclado en tecnología, para justamente atender a las comunidades y llegar con soluciones efectivas a los hogares de cómo justamente procurar el desarrollo infantil en todas sus dimensiones, ¿no? Sabemos que el desarrollo infantil es un problema complejo, que tiene muchas dimensiones detrás. Una de ellas, una de las más importantes claramente, es el tema de salud y nutrición, pero hay otros aspectos que también tenemos que garantizar en este ambiente que debe rodear a los niños en su desarrollo en los primeros años de vida. Y es a partir de esa experiencia de la implementación de Volar que yo quería compartir algunas reflexiones, ¿no? Esta etapa del confinamiento que dio inicio a cómo afrontábamos la emergencia ha sido muy dura para los hogares, ¿no? En nuestros recojos de información, en nuestros diagnósticos nos encontramos con familias que habían visto pues deteriorado su empleo, habían visto un deterioro importante en sus ingresos y con ello el acceso a alimentos, ¿no? No solamente en el poder comprar alimentos, sino el poder acceder a alimentos nutritivos que justamente aseguren una dieta balanceada, rica en hierro, para sus niños, que como sabemos es importante, sobre todo en los primeros años de vida, en los que el cerebro se está desarrollando a una velocidad que no se vuelve a repetir nunca más, ¿no? Entonces, esas condiciones que son más adversas para el desarrollo infantil son las que nos deben movilizar a todos los que estamos trabajando en intervenciones desde el sector público, privado, para la primera infancia, para adaptarnos a esa nueva realidad y poder finalmente llevar soluciones efectivas a las familias que permitan afrontar este periodo complicado, ¿no? Del proyecto Volar hemos aprendido que ese enfoque en tecnología que ya teníamos dentro del programa se ha vuelto súper relevante en una coyuntura como en la que estamos, ¿no? Porque lo remoto ha empezado a reemplazar, al menos de momento, a las atenciones presenciales, ¿no? Sabemos que los servicios de salud, de alimentación, de nutrición, de cuidado integral, incluso los servicios educativos presenciales se vieron afectados, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, y están en un esfuerzo de recuperación
como bien señalaba el doctor Tavera, pero hay que tener claro que no solamente es un problema de oferta, ¿no? Claramente hay que reforzar las intervenciones desde el público y privado para que podamos llegar con atención efectiva a las familias, pero tenemos que tener muy en claro, como lo iban adelantando las intervenciones previas, que no solamente se trata de la oferta, sino de trabajar con las familias para vencer los temores que tienen y que, digamos, con mucha razón los han alejado de los servicios disponibles que justamente están diseñados para poder ir cerrando brechas e ir eliminando las desigualdades que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces creo que hay que unir esfuerzos tanto desde público y privado para que aquello que hemos encontrado que termina funcionando en esta coyuntura se pueda llevar a una escala mayor, ¿no? De nuestro lado, por ejemplo, el uso de mensajes de texto para llevar información, consejos prácticos al hogar sobre, por ejemplo, en temas de anemia, no es solamente llamar la atención de que es importante una dieta balanceada, sino en qué consiste una dieta balanceada, cómo me acomodo a estas nuevas condiciones, a estas nuevas complejidades para justamente poder atender esas necesidades de los niños. Y otro tema que creo que es importante es, entre los especialistas, entre los tomadores de decisiones, está como muy claro de que esta coyuntura de la pandemia nos ha llevado a una emergencia en la primera infancia porque está en riesgo la acumulación de capital humano, pero no necesariamente los hogares lo ven de la misma forma o no han visibilizado esta urgencia de poner la atención en los más pequeños, porque claramente los hogares pueden estar distraídos, preocupados por los deterioros de los ingresos, por el empleo, y es este momento justamente en el que tenemos que llamar esa atención, poner de nuevo la urgencia en los temas, pero sobre todo llegar a los hogares con herramientas, con información y con mecanismos que los ayuden a poder justamente recuperar la atención de los servicios esenciales que necesitamos para que los niños y niñas se desarrollen de manera adecuada. Muchas gracias, Fabiola. Hemos escuchado la exposición de cada uno de ustedes en el tiempo establecido de 5 minutos, los cuales agradecemos profundamente. Y creo que quedan ahora, de alguna manera, tareas de cómo implementar lo dicho, ¿no? Por ejemplo, si el personal de salud va a estar ocupado en la vacunación, que es inminente, se viene, y en seguir combatiendo el COVID, ¿cómo podríamos suplir ese vacío, ¿no?, de personal, de capital humano capacitado para luchar contra la anemia? Si se puede involucrar, ¿creen que es viable a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional? Cayetana hablaba de una agenda que nunca está vinculada a la anemia, lo cual es penoso, ¿no? La agenda de crisis política ha sido nefasta en medio de la pandemia, porque ni siquiera hemos terminado hablando del COVID-19, hemos terminado hablando de vacancia, de Richard Swing y de cosas que en realidad no son importantes. A eso me quería referir. Pero ahora estamos centrando el tema, y es la misma pregunta para todos, y vamos a empezar en orden inverso con las reflexiones de Fabiola. ¿Se puede involucrar desde el Estado a fuerzas que están organizadas para llegar a esa población vulnerable que no va a recuperar el tiempo perdido en la lucha contra la anemia? ¿Y se pueden implementar, lo que mencionó Cayetana, de qué manera, por ejemplo, a través de Teleescuela, el Ministerio de Educación, puede empezar las clases recordándole a ese hogar si ya fueron al control de la anemia? Puede empezar esa teleescuela, no sé, recordando los insumos naturales que van a ayudar al desarrollo del cerebro de ese pequeño que está en casa. ¿Sienten que se está usando eficientemente lo que tenemos? Muchas preguntas en una sola. Empezamos con Fabiola. Gracias, Fabiola, por tus reflexiones en torno a lo planteado. Sí, yo creo que este justamente es el momento para articular esfuerzos, creo que públicos y privados. Todos los que hemos venido trabajando en temas de desarrollo infantil, incluso en temas de educación, creo que tenemos mucho que compartir. Creo que este es un momento crítico, pero que también nos pone muchas oportunidades por delante. Yo hacía una reflexión hace unos días de que, bueno, toda crisis trae oportunidades, ¿no? Y esta nos ha traído algunas oportunidades muy importantes para dar avances en cómo incorporamos la tecnología para la llegada a los hogares en las políticas públicas y en las intervenciones desde el sector privado, ¿no? El proyecto que tengo yo a mi cargo, felizmente tenía como ya muy identificado cómo podemos potenciar la tecnología por la costoefectividad que puede tener, ¿no? Porque es efectiva para hacer llegar información crítica a los hogares, para poder movilizar conductas a un costo muy bajo, ¿no? Y creo que ese es el momento para poner en valor
todos esos aprendizajes de cómo la tecnología nos puede ayudar en este contexto, ¿no? Y me refería hace un momento al uso de mensajes de texto, por ejemplo, ¿no? Si tenemos tan avanzado, digamos, desarrollado el uso de la tecnología móvil en el país, utilicemos ese mecanismo para hacer llegar información crítica a los hogares, para poder, por ejemplo, poder recordarle a una familia de que es el momento de la vacuna de su niño, que le toca la cita en la suplementación, o poder comunicar, por ejemplo, un docente con el padre de familia para que sea pues este aliado en el hogar para el apoyo a la educación, en tanto sea remota o semipresencial, como parece que va a ser el próximo año, ¿no? Entonces creo que este es el momento en el que las oportunidades que siempre han existido para articular esfuerzos están, y creo que tenemos mayores probabilidades de avanzar en esa ruta, porque estamos todos como mirando hacia el mismo objetivo, ¿no? Todos tenemos claridad que este es un momento en el que tenemos que buscar formas distintas de llegar a los hogares, porque la coyuntura en la que nos toca trabajar, o digamos las condiciones de la nueva normalidad nos ponen desafíos diferentes que nos obligan a tener respuestas diferentes que se adapten a esta nueva realidad, ¿no? Y aquí creo que hay una agenda como larga de temas de qué es lo que queremos trabajar con los hogares. Tenemos también que priorizar, porque no podemos tampoco llegar con una diversidad de mensajes que terminen mareando a las familias de dónde debo poner los esfuerzos, al menos en el corto y en el mediano plazo, pero sí, entiendo que este es un escenario en el que la tecnología se pone de nuestro lado y en el que podemos sumar esfuerzos entre sectores, entre niveles de gobierno, entre público y privado, justamente para dar los pasos importantes y asegurar las condiciones para el desarrollo de los niños y niñas en el país, ¿no? El turno es para, gracias Fabiola, para Cayetana Aljovín, que conoce el Estado. Si se diese una norma, ¿no? Para que se haga efectiva, ¿no? Vamos a suponer que sale el decreto de ley y que todos los ministerios de educación tienen que dar un mensaje efectivo, ¿no? Para que esa familia se involucre en la lucha contra la anemia. ¿Cuánto tiempo tarda en cumplirse? No se hace de un día para otro. Sabemos que el Estado es lento, ¿no? Lo conoces por dentro. ¿Tiene remedio, de alguna manera, lo que estamos viviendo en las próximas semanas, en los próximos meses, desde tu propia experiencia? Gracias Mauricio por la pregunta, porque es algo que siempre hemos tratado de hacer en el Estado. Cuando comenzamos a trabajar los temas de anemia, nos dimos cuenta que no es un tema del MINSA, no es un tema del Ministerio de Salud, tampoco es un tema del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es un tema multiactor, que es fundamental que todos participen, porque interviene el Ministerio de Salud, sí, por todo el tema de los suplementos, las visitas. Desarrollo e Inclusión Social, el tema de los programas sociales. Pero también entra vivienda, porque es fundamental el tema de agua. Si no tenemos, ¿no es cierto?, agua potable en nuestros hogares, es muy difícil también que los niños, ¿no es cierto?, puedan salir de la anemia. También es un tema del Ministerio de la Mujer, porque todo el tema de violencia familiar también impacta. Y muchas veces teníamos a un niño que se le daba el suplemento, pero claro, vivía en un entorno de violencia, y eso lo que hacía, y lo vamos a ver después seguramente con el tema de apego, es que no podía salir del tema de la anemia. Y lo que tratamos de hacer, Mauricio, fue justamente creamos un programa donde todos los ministerios tenían indicadores y tenían justamente que aportar en el tema de la anemia. Eso no lo he vuelto a ver más. Creo que es importantísimo volver a tener esa mirada, saber que es un tema que no es de un compartimiento estanco de un ministerio. No importa dónde esté la función. A veces hay estos celos y estos no querer compartir dentro del Estado que yo nunca he entendido. Y creo que es fundamental utilizar todo lo que esté a nuestro alcance. Si las Fuerzas Armadas pueden apoyar, que apoyen. Creo que si tenemos, ¿no es cierto?, personal que a través del Ministerio de la Mujer, del MIDI, del MINSA, hacen visitas, aprovechemos esos espacios, aprovechemos el Aprende en Casa del Ministerio de Educación. Es fundamental. Entonces creo que sí tenemos espacios y herramientas. El tema es que tiene que haber un gran articulador, ¿no?, que haga que estas cosas en el Estado se cumplan. Importante lo que ha mencionado el doctor, en el sentido de que ya el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha puesto como un programa, ¿no es cierto?, presupuestal, y creo que es importante sumar también a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Firmamos un acuerdo con todos los gobernadores regionales hace 2 años, que tenía que el tema de anemia estar en sus planes, todos se comprometieron, sería bueno hacer un seguimiento del mismo, y también, ¿no es cierto?, los gobiernos locales. Eso a nivel sector público, pero como decíamos al inicio,
el tema del sector privado es fundamental. No vamos a salir del tema de la anemia si solamente el sector público se mueve. El sector privado tiene una voz, tiene las herramientas, tiene el músculo para hacerlo y requiere, ¿no es cierto?, poner justamente entre sus planes, debería ser una línea matriz, el tema de la lucha contra la anemia. Creo que por voluntarismo, porque la gente de Perú es muy solidaria, como tú lo has mencionado, creo que si nos pusiéramos la meta, así como dijimos queremos ir al Mundial de fútbol, si pusiéramos la meta de queremos un país sin anemia, estoy seguro que los peruanos lo logramos porque todos pondríamos el hombro para ello. Pero requerimos, pues, estar todos presentes y tener ese gran espíritu de entender la magnitud del problema y ponernos la camiseta del Perú y trabajar todos, sector público y privado, en este sentido. Muchas gracias, Cayetana. Es el turno del doctor Mario Tavera. Sería extraordinario, ¿no? Suena hasta potente, Cayetana, el título Perú, un país sin anemia. ¿Y qué tan complicado es, doctor Tavera, dentro del aparato estatal dejar a un lado estos celos entre un ministerio y otro, que los ha mencionado Cayetana con conocimiento de causa porque ha ido por varias carteras, ¿no? Desburocratizarnos, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a tener una partida económica importante, también cada día nos explotan las noticias de que los presupuestos se devuelven, no se han gastado, están intactos, ¿no? Entonces, creo que no basta con tener una partida económica importante. Hay un cambio de actitud integral que es inminente, tendríamos que dar. Escuchamos sus reflexiones, doctor. Sí, muchas gracias. Ciertamente uno de los temas principales es reposicionar el tema, claramente. Y creo que este evento debería ser un punto de inflexión para reposicionar el tema, no solo de la anemia, reitero, de la lucha contra la desnutrición crónica, contra la inseguridad alimentaria, por el desarrollo infantil temprano. Yo vengo participando en todo lo que ha significado la lucha contra el COVID. Día a día, sin parar, recorriendo el país, llevando cosas esenciales para salvar vidas. Y entiendo por qué nos ha pasado esto. Porque la dimensión de la pandemia, la más grande en la historia de la humanidad, en un contexto de un país que además mostró fragilidades inmensas desde el punto de vista del desarrollo, de la estabilidad económica, de la gobernabilidad, de servicios que rápidamente hicieron crisis. A las 2 semanas, nuestros servicios hicieron crisis frente a la dimensión del problema. Y entiendo por qué tuvimos que dedicarnos y estar, como decimos nosotros, y lo decimos dentro del ministerio, en modo COVID. Pero es tiempo de pasar, felizmente que hoy tenemos, digamos, una tregua, sin descuidar el tema, porque sería trágico que volvamos a tener los casos que tuvimos en junio, julio y agosto, ¿no es cierto? Pero tenemos que reposicionar el tema para en esta nueva convivencia y en esta nueva modalidad de funcionamiento de los servicios públicos y de la sociedad en su conjunto podamos combinar la lucha contra el COVID con otras acciones. Y esta es una de las acciones que debería ser posicionada. Y ahí les pedimos que nos ayuden. No basta lo que podamos decir en el Estado. Hay que tener voces fuertes fuera del Estado para que podamos reposicionar el tema. Y eso implica también desde lo político. Cuando les pregunten a los políticos, no solamente le pregunten sobre Richard Swing y cosas por el estilo, sino qué pasa en relación a este tema. Generalmente se acuerdan del tema cuando hay que vacar a un ministro, pero no para hacer seguimiento, y qué pasa en sus regiones, etcétera, etcétera. Este es un tema central, creo yo, y tiene que hacer con la crisis política que estamos viviendo en el país. De lo contrario, vamos a distraer nuestra atención y los esfuerzos los vamos a poner en las cosas intrascendentes frente a temas trascendentes como este, ¿no es cierto? Necesitamos fortalecer los servicios, definitivamente. A pesar de los esfuerzos hechos en los últimos 3 meses, nuestros servicios siguen siendo débiles y no son suficientes para situaciones normales. Miren en contextos como el de la pandemia, ¿no es cierto? Pero necesitamos hacer alianza ahí con los servicios privados, con los servicios municipales, etcétera. Todos involucrarnos en esta acción para que no aparezca solo un tema de salud y del Ministerio de Salud. Entonces, ahí estamos haciendo una serie de esfuerzos, estrategias de combinar, por ejemplo, el tema de las vacunaciones con el tema de la suplementación
y seguro que hay que desarrollar estrategias novedosas, la teleconsulta, pero es todo un reto, ¿no? Creo que es muy importante comunicar a la familia, que es muy importante comunicar a las familias, como ya se ha dicho, para que haya demanda, para que se recuerdan que este es un tema prioritario, pero también que hay formas de atención vía consulta telefónica con los servicios de salud, y esa es una responsabilidad, no solamente para vacunas, sino para este y otros temas que son fundamentales. Y finalmente, ciertamente necesitamos un enfoque integral. Así como la pandemia nos ha traído situaciones dramáticas, yo soy testigo del extraordinario esfuerzo que ha hecho el país para poder atender el tema de la pandemia en lugares recónditos. Las Fuerzas Armadas han jugado un rol fundamental. Yo he hecho 13 vuelos, llevando desde jabón hasta mascarillas, a Pangoa, a Andoas, etcétera, etcétera, con una asistencia de las Fuerzas Armadas extraordinaria. Entonces, creo que es muy importante poder juntar, como tú decías, el esfuerzo multisectorial. Este no es un tema, ya lo dijo Cayetana, no es un tema del Ministerio de Salud solamente, tenemos una responsabilidad muy importante en términos de lo que es provisión de servicios, pero creo que también es importante que manejemos el tema de la anemia junto con el tema nutricional, de la malnutrición en general, y en particularmente la malnutrición por deficiencia, y en particular la desnutrición crónica. Perú es uno de los países que más redujo la desnutrición crónica, pero desde hace 3 años estamos atracados en 12% y tenemos que llegar a no tener desnutrición crónica, no 6%, a no tener, es una situación terrible tener desnutrición crónica. Y ahí necesitamos trabajar políticas integrales. No basta con hierro. El hierro, recuerdan ustedes que las anemias no son solamente por déficit de hierro. Ciertamente, como dijo Lena, es también la principal causa de las anemias ferropénicas o por deficiencia de hierro en el mundo y en el Perú. Pero hay otros micronutrientes, por ejemplo la vitamina A, ¿no es cierto? La vitamina B, el propio zinc, causas de anemia, menores, etc. Pero hay otras causas, las anemias inflamatorias, que tienen que hacer con enfermedades frecuentes de los niños, diarreas, infecciones respiratorias. ¿Qué para eso? Higiene, agua y saneamiento, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, no tiene sentido que yo le dé hierro a un niño si no tiene que comer. ¿Sobre qué sustrato va a entrar el hierro? Porque hay todo no voy a explicar la fisiología de este proceso. Entonces necesitamos garantizar que no haya hambre en el país. Y el riesgo de tenerlo es lo que nos ha pasado con el tema del COVID, en el cual hay un severo deterioro de las condiciones de vida de la familia, de empobrecimiento, de inestabilidad, desde el punto de vista económico, pérdida del trabajo. Entonces, creo que todo eso debe ser planteado en un nuevo enfrentamiento del tema de la anemia, ¿no es cierto? En el cual sigamos haciendo lo anterior porque es una parte del tema, pero necesitamos una mirada más integral en el cual el Estado en su conjunto, en sus diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación y especialmente los políticos, ¿no? Veamos que este es un tema de primer orden y que vale la pena apostar porque esto tiene que ver con el futuro y el presente del país. Muchas gracias, doctor. Algo dramático que es no solamente la carencia de, no tienen que comer muchas familias y tampoco tienen agua. O sea, podemos organizarnos de tal manera que las Fuerzas Armadas dejan la gotita de hierro o dejan la canasta rica en hierro, pero dentro de esa casa antes había un poquito de dinero para llenar el rotoplas, ahora ya no hay. Y no tienen agua, literal. Más de 5 millones de hogares no tienen agua. Entonces, sin duda que es multisectorial, me parece que en eso hay consenso y unanimidad, y va a haber un respaldo de todas las fuerzas políticas, del sector privado y del sector público. No tendría por qué ser de otra manera, me parece, Elena, ¿no? Que estaríamos enfocados en una misma ruta todos, ¿no? Que es multisectorial, que no vamos a llegar al bicentenario con ninguna cifra alentadora si no trabajamos todos, absolutamente todos. No solamente el que tiene una pareja en gestación o un niño recién nacido, sino todos y cada uno de los peruanos tendríamos que tomar conciencia de cómo ser, parafraseando a Cayetana, un país libre de anemia. Elena, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que han dicho
todos los participantes de la mesa. Y creo que tenemos una oportunidad que hay que aprovecharla y capitalizarla. El presidente ha anunciado el programa Hambre Cero. Cojamos eso y hagamos una cruzada con eso que se ha anunciado. Porque en realidad el programa Hambre Cero debería traducirse en la plataforma justamente para alinear todos los esfuerzos. No solamente los esfuerzos multisectoriales, que ya lo hemos dicho todos están llamados, no solamente salud y desarrollo e inclusión social, sino también el sector privado y la sociedad civil. La gran ventaja de este programa es que no solamente está pensando en la respuesta del gobierno, sino la respuesta con aliados claves que casi siempre no han estado haciendo las cosas con la mejor voluntad, pero no han encontrado un espacio para articularse, no han encontrado la forma de anclarse en una propuesta nacional, de espíritu nacional, en los que los incluyan. Y ahí entonces tenemos la oportunidad de generar la participación del sector privado. Acuérdense que esto surgió del Acuerdo Nacional, y el Acuerdo Nacional colegia a partidos políticos, a la Sociedad Nacional de Industrias, a representantes de la sociedad civil y a todos los sectores públicos y la cooperación internacional. ¿Qué mejor espacio para poder organizar este programa Hambre Cero como una respuesta de todos? Y ahí quiero hacer dos énfasis. Uno, la participación de la sociedad civil y la participación de los jóvenes. En relación a la participación de la sociedad civil, nosotros nos hemos dado cuenta cómo la gente ha reaccionado sin que incluso hubiera todavía una propuesta de atención rápida a las poblaciones más vulnerables. Ellos se han organizado y han encontrado salidas como lo que más ha salido, lo de las ollas comunes, que ahí donde no había nada, rápidamente se han organizado entre ellos para buscar donaciones, para conectarse con instituciones y lograr su olla común y poder asegurar mínimamente la alimentación de las familias que estaban en esos territorios. Pero ahí creo que hay que capitalizar todas esas organizaciones que se han gestado para dar la respuesta a esta emergencia y asegurar que más bien sean orgánicas dentro de algo que permita que sean sostenibles y permitan que funcionen bien. El otro elemento son los jóvenes. Los jóvenes en realidad no nos hemos tal vez dado cuenta y percibido, pero ellos también están muy ávidos de participar en esto. Hay toda una estructura de red de voluntarios que han sido parte de las respuestas. No sé si ustedes se acuerdan cómo los universitarios de las diferentes universidades de medicina participaron en todo lo que fue el telemonitoreo, el teleacompañamiento. Tenemos una agencia de Naciones Unidas que ha trabajado todo el tema de voluntariado para, por ejemplo, acompañar la entrega de los bonos, y la respuesta que han tenido de los jóvenes ha sido impresionante. Entonces, ¿cómo capitalizar todas estas iniciativas colectivas de respuesta conjunta y no quedarnos solamente en la respuesta de la pandemia del COVID, sino transitar en respuesta de los efectos de la pandemia? El Ministerio de Salud, conversábamos con el doctor Alexandro Sacco, por ejemplo, de promoción de la salud, que han empezado a desplegar todos estos comités comunitarios COVID, y decíamos, hagamos de que no solamente sea para ver la pandemia, hagamos que sea para que vea todo el tema de la atención completa, la atención integral del niño y la gestante, cómo ellos podrían convertirse en comités de las comunidades, los comités articulados a los gobiernos locales, para que también ayuden a que los niños, las gestantes, accedan a los suplementos, accedan a comunicación adecuada, accedan a información que les permita tomar decisiones. O sea, yo creo que tenemos un país muy rico. O sea, tenemos una historia de organización social que es ancestral, porque nuestra base de trabajo conjunto es la familia y es la solidaridad comunitaria. Esa solidaridad y reciprocidad comunitaria emerge en cuanto surge una crisis. Entonces, tenemos que capitalizar todas esas redes para que funcionen. Pero definitivamente también tenemos que tener una plataforma para que la ordene. Porque si surge de manera, digamos, de manera voluntaria, que sin ningún orden va a funcionar un rato, pero después no va a tener la estructura donde pueda realmente asegurarnos que vamos a tener por lo menos 1 año o 2 años de una intervención intensiva que nos permita reducir esas brechas que ha mencionado Mario, y que de alguna manera mitiguemos los efectos que se están dando en la inseguridad alimentaria y lo que eso va a afectar a la desnutrición infantil, pero sin olvidarnos que las miradas tienen que ser integrales, ¿no? O sea, y a integrales me refiero también que
No nos olvidemos que un problema de malnutrición que está surgiendo y que ya lo tenemos al frente es el sobrepeso y la obesidad. Y no creamos que eso significa que hay exceso de comida. No es exceso de comida, es que hay mala comida, que la dieta no es de calidad. El sobrepeso y la obesidad está aumentando también en las poblaciones pobres y en las poblaciones rurales, y se debe justamente a que no hay capacidad adquisitiva para acceder a alimentos de calidad. Cómo el sector privado también se involucra en esto para facilitar y mejorar todos estos sistemas y cadenas de acceso y distribución de alimentos y disponibilidad de alimentos. Hay estrategias interesantes que articulan los mercados, los productores y salud para que la familia al final le llegue la capacidad de tener una dieta de calidad. Entonces yo creo que también veamos las experiencias que existen, que han tenido mucho efecto aquí en el país, a nivel global, de las que podemos aprender. Y bueno, finalmente sí, creo que el sector privado nos puede también ayudar mucho con el tema de innovaciones. Ellos corren más rápido con todo el tema de tecnología, con innovaciones, con lo que se puede hacer. Entonces yo creo que capitalicemos también eso como para poder incorporar rápidamente este tipo de herramientas en las estrategias que hacemos. Como decía Fabiola, una crisis siempre es una oportunidad. Y creo que esta oportunidad es que nos puede sentar a todos en la mesa para reaccionar, porque cuando la vida está en peligro es donde más se moviliza toda la sociedad. Aprovechemos este momento para que capitalicemos eso que se ha movilizado para organizarlo y mantenerlo. Y la otra es capitalicemos todas las experticias y experiencias propias que tiene cada sector, cada organización, cada institución, para poder asegurar de que juntos vamos a lograrlo, no desorganizados, porque juntos, cada quien por su ladito, tal vez vamos a llegar más bien podemos generar un caos, pero juntos en una estructura que nos organice, creo que eso va a ser súper importante. Entonces creo que allí el programa Hambre Cero puede tener una tarea interesante de organizar esta acción conjunta e integradora. Muchas gracias, Elena, por tu participación y gracias a todos. Vamos, como saben y está previsto, a la segunda ronda de intervenciones de ustedes, que también tiene un tiempo máximo de 5 minutos, y me parece que es mucho más complejo el tema que viene a continuación, porque suena tan abstracto y además introducirlo en una sociedad que lamentablemente sigue siendo patológicamente machista. El índice de feminicidios en nuestro país es escalofriante, ¿no? Y la reacción inmediata de la autoridad frente a una mujer maltratada no es la mejor, la revictimizan, en la comisaría no son atendidas justamente. Y digo todo esto porque lo que vamos a tratar de introducir a continuación es cómo involucrarnos todos los miembros de un núcleo familiar, padres, tíos, hermanos, ¿no?, en el afecto a un recién nacido, ¿no? Ya le di de mamar, cárgalo tú un ratito, no puedo, me voy a trabajar, tengo que trabajar una pared. Por favor, cambia el pañal, no, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, si todavía está tan enquistado, ¿no?, que la crianza es única y exclusivamente de la mujer, ¿cómo vamos a lograr introducir el segundo capítulo que ya lo tocábamos, como recordaba Fabiola en el simposio anterior, que tiene tanta importancia ese vínculo afectivo, ese apego de padres, ¿no?, o el núcleo familiar que toque? Ayer escuchaba a un pediatra que visita orfanatos y veía nítidamente la diferencia, ¿no?, cuando en el orfanato había personal afectuoso, cariñoso, ¿no?, y cuando el personal era más bien frío, distante, y que la reacción de los niños era diametralmente opuesta. ¿Cómo hacemos? Yo me siento absolutamente frustrado, si habíamos coincidido todos que el primer tema era complejo, por lo que nos ha dejado el confinamiento. ¿Cómo logramos este segundo? Por lo menos conversar y romper estereotipos preestablecidos que terminan siendo tan nocivos, ¿no? Abrimos contigo, Elena, vamos a hacer el mismo orden de la primera parte del conversatorio. Gracias Mauricio. Sí, definitivamente, cuando hablamos de desarrollo infantil temprano no estamos hablando solamente de nutrición, ¿no?, sino hay un componente muy importante que tiene que ver con toda la parte psicoemocional del niño y que resulta tan vital como la nutrición, como la salud. Y hay suficiente evidencia de la neurociencia que te demuestra que un niño que está expuesto
no solamente desde que nace, sino incluso desde la gestación, a situaciones de estrés tóxico, a situaciones de violencia, a situaciones de maltrato, cómo afecta increíblemente todo el desarrollo de su cerebro y por tanto sus capacidades emocionales, cognitivas. O sea, en realidad el tema del entorno emocional del niño es también su alimento. O sea, hay que considerarlo como un aspecto de sobrevivencia tal cual como sucede con la nutrición. Porque si no, pensamos que es simplemente algo accesitario, ¿no? Algo complementario, que en realidad está demostrado por la neurociencia que no es así, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que sí creo que es importante mencionar es que todo padre va a querer a su bebé. O sea, nadie actúa negligentemente a propósito. Posiblemente tiene que ver mucho con su historia personal, con su historia anterior, pero siempre que uno explora en las familias cuál es su mayor interés, cuál es su mirada de felicidad y futuro, casi siempre aquellas familias que tienen hijos dicen, es que mi hijo sea feliz, que mi hijo tenga una historia diferente a la mía, que mi hijo pueda surgir. Entonces, yo creo que tenemos que apelar a ese sentimiento básico, primordial que tiene la familia, para más bien mencionarle por qué es tan importante esta primera etapa. ¿Qué pasa en esta primera etapa? Mucho a veces tiene que ver porque la familia no tiene información. Cuando uno hace encuestas y le pregunta, ¿cuándo cree que el niño empieza a entender, a darse cuenta de lo que está sucediendo en su entorno? Casi siempre piensan que es cuando el niño ya empezó a hablar, cuando ya empieza a ir a la escuela, y no se dan cuenta que incluso desde que está el bebé en el útero va percibiendo todo, y eso va afectando su crecimiento y su desarrollo. En cuanto reciben la información de lo tan relevante que son estos primeros años de vida, desde que gesta, en todo lo que será su capital futuro, empiezan a preguntarse y entonces, primero se cuestionan, porque he estado en un montón de eventos en las que uno ha empezado a hablar de esto y la gente incluso se quiebra. Y no solamente familias, cuando uno empieza a trabajar con personal de salud, con docentes, dice, yo no he hecho eso cuando mi niño estaba pequeño, yo me tuve que ir a trabajar y lo dejé con la persona que cuidaba en la casa, y ahora ¿qué va a pasar? Y lo hice mal. Entonces, la gente por esencia va a querer darle lo mejor al niño, pero lo que necesita es información. Entonces, el tema del apego, el tema del vínculo afectivo es tan relevante que creo que aun cuando parezca complejo, uno puede dar indicaciones que las se conviertan factibles de hacer en un hogar. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, es cómo aprovechar los momentos de cuidado que tiene el niño. Porque a veces la mamá puede estar estresada todo el día cocinando, preparando, buscando qué cosa, de dónde va a poder conseguir algunos soles para llenar la olla de la casa. Pero van a haber momentos en los que sí va a estar en contacto directo con el niño y que puede capitalizarlo. El momento de la alimentación, por ejemplo, cómo dar una alimentación en la que entre en contacto con el bebé, que converse con el bebé, que le muestre mucho afecto, cuando le da el baño, cuando le cambia los pañales, cuando lo lleva a dormir, cuando lo carga, la lactancia materna, que realmente es una de las cosas, los momentos más importantes en relación a cómo afianzar el apego y afianzar el vínculo afectivo. Y entonces la mamá, acá hay algo muy bonito que creo que toda mamá va a coincidir conmigo, ¿no? Cuando uno empieza a fortalecer ese apego con la familia y empieza a tener esa relación con el bebé, inmediatamente encuentran respuesta e inmediatamente empiezan a sentir cambios. En estos 3 primeros años de vida y especialmente los 2 primeros años, los cambios son tan rápidos que lo bueno es que si hay cambios en la práctica, la mamá los va a ver. Entonces va a ver sus ojos, que son diferentes, que son ojos más vivaces, más exploratorios. Va a ver sus preguntas, cuando el bebé ya empieza a explorar, cómo explora más, cómo indaga más. Va a ver cómo le pregunta más, cómo empieza a hacerse, a participar más en los espacios de la familia. Y cuando la mamá sepa que todos estos son signos de que está creciendo bien, de que se está desarrollando bien, ella misma, la mamá y el papá, porque aquí estoy cometiendo un error, no la mamá, los padres y la familia. Cuando empiezan a ver esos cambios, ellos mismos se automotivan y entonces más bien empiezan a reforzar esas acciones. Algo que es importante saber es que cuando el apego y el vínculo afectivo es muy fuerte, mueve montañas.
justo conversaba con unos colegas ayer, un papá puede estar muy cansado, regresar tarde, pero en cuanto ve al niño, ¡fum!, la energía sube. Y entonces empiezas a jugar y empiezas a... Cuando uno fortalece y sabe que además eso, que además que le da placer, que le da emoción, además eso está generando el sustento para la calidad y el desarrollo de ese niño, entonces lo potencias. Yo creo que aquí hay un ejercicio muy importante de capacitación y de comunicación para que la familia tenga la información y pueda actuar. En experiencias anteriores en las que yo he hecho, para serles sincera, ha sido un poco más fácil meter algunas prácticas de cuidado y de desarrollo infantil en relación al vínculo, al apego y algunas experiencias de comunicación que incorporar un alimento de origen animal. Porque a veces eso era más caro, era más difícil, se necesitaba el recurso, pero para hablarle al niño, para tocarle la piel, para darle más tiempo cuando están alimentándolo, eso se puede hacer sin dinero. Y entonces, este es algo que creo que lo que podemos lograr. Ahora, yo quería, antes de cerrar, darles una frase de Rafi Kabokian que me parece súper importante, súper inspiradora, más que importante. Cuando prestas la atención al inicio de la historia, podrás cambiar toda la historia. Entonces, creo que cuando la mamá sepa eso, que estos 3 años, esta gestación, es el inicio de toda la historia de su hijo, yo estoy completamente segura que va a movilizarse ella, el papá, la familia, se va a movilizar completa para asegurar que el niño reciba lo mejor. Muchas gracias, Elena. Es el turno del doctor Mario Tavera. Y bueno, los que nos dedicamos de alguna manera desde hace varias décadas a este tema, mi llegada al tema fue a partir del tema de la neurociencia, de mis clases de neurobiología pediátrica en los años 80, 90. Teníamos una mirada de que el tema fundamental era que el niño tuviera una buena nutrición y salud. Pero en los últimos años, tanta importancia como eso tiene el entorno que rodea al niño, mediado fundamentalmente por el tema de la protección, el cuidado, el afecto y el amor. Entonces, esto además hay evidencias neurocientíficas que demuestran que, por ejemplo, durante el embarazo, una madre con estrés tóxico, el niño va a tener problemas migratorios neuronales. Ustedes saben que todas las neuronas que tiene el ser humano se producen entre la segunda semana de vida gestacional hasta las 20 semanas, 100.000 millones de neuronas. Después casi no se producen neuronas. Y hay una serie de fenómenos muy interesantes, entre los cuales se encuentra la migración neuronal. Eso es afectado por estrés tóxico, y la violencia es una de las formas más frecuentes de estrés tóxico. Pero también durante los primeros meses de la vida, como ustedes saben, el niño sale solo con el 5% de sus neuronas conectadas. Eso se llama sinaptogénesis, o formación de uniones entre las neuronas para formar circuitos de la información, del afecto, motores para el habla, etc. El 90% de las sinapsis neuronales, que se estima que son 300.000 millones de sinapsis que forma el ser humano, se producen hasta el segundo año de la vida. Todo el resto es para el resto de la vida, hasta los 18 años, básicamente, ¿no? Entonces, también en esta etapa, estos caminos o sinapsis se ven alterados por el tema de la violencia, por la falta de apego, por la falta de cuidados, ¿no? Y hay diferentes neurotransmisores que se desarrollan, o la dopamina, o la serotonina, ¿no? O la epinefrina, que son los neurotransmisores del estrés. Y eso deja cicatrices en el cerebro. Yo creo que ese es el concepto, cicatrices para toda la vida que no se recuperan. Entonces yo me voy a referir en este contexto a la importancia que ha tenido o el efecto que ha tenido la pandemia sobre este tema. Y quiero relacionarlo con 2 circunstancias. Uno de los temas fundamentales en el apego, que tiene un momento decisivo en el embarazo y especialmente el primer año de vida, es el momento del nacimiento. Y luego el apego hasta los 12 meses, aunque es un tema que nos acompaña toda la vida, en realidad, ¿no? Especialmente en la primera infancia. Y lo que nos pasó fue que cuando se producen los primeros casos de COVID en medio de esta confusión y falta de conocimiento científico de la cual hablábamos,
se creyó que el virus del COVID se podía transmitir como el VIH-Sida a través de la placenta, es decir, lo que se llama transmisión vertical, e incluso a través de la leche materna. Y una de las cosas que nos pasó es que se dejó de atender a las madres en los servicios de maternidad. Y empezamos a tener, no sé si ustedes recuerdan, casos de mujeres que no podían atenderse por este temor a ser de parte del personal a que vinieran infectadas. Pero a la vez empezamos a separar a los niños de las madres para que los niños no se contagiaran de madres potencialmente infectadas con COVID. Y eso afecta un tema fundamental, la lactancia materna. Yo quiero resaltar, y ahí es una política muy clara que tiene el país, aunque tenemos todavía muchos problemas, el Perú es uno de los países que tiene mayor lactancia materna exclusiva en las Américas. Tenemos 67% de niños menores de 6 meses que lactan de manera exclusiva, y la lactancia materna no es lo único, pero es fundamental porque cuando la madre alimenta a su bebé de su propio cuerpo, establece una de las formas supremas del amor, y le da nutrición, le da inmunidad, le da afecto, fundamentalmente. Entonces, ahí tuvimos un problema y rápidamente, y ahí quiero reconocer que hubo una muy buena respuesta del Ministerio de Salud, sacamos una norma que demostraba que no había razón para impedir la relación madre-niño al comienzo del nacimiento. Una de las mejores prácticas para poder crear condiciones para un buen apego es el contacto piel a piel, al momento del nacimiento y el inicio precoz de la lactancia materna, antes de la hora. Si tú separas al niño, no tienes la posibilidad, por el temor del contagio, entre comillas, no tienes la posibilidad de hacer este proceso. Y entonces logramos revertir esta situación, y felizmente que le hemos logrado revertir en gran medida. Todavía pueden haber algunos casos, pero esto creo que es un aspecto positivo de los servicios de salud que tenemos que resaltar, y de los directores que hicieron su trabajo de rápidamente sacar normas, capacitar para evitar esta pérdida de oportunidad de poder establecer un primer paso apropiado para el apego, que es el inicio precoz de la lactancia y el contacto piel a piel. Pero nos ha pasado también, como ustedes saben, de que, claro, el hecho del confinamiento es una oportunidad para mayor relación entre los padres y los niños, ¿no es cierto? Es también una oportunidad, pero en el contexto de lo que decía Lena, esta falta de información, esta falta de criterio claro de parte de las familias de las oportunidades para relacionarse con el niño, también lo que hemos tenido es el tema de una serie de alteraciones de salud mental que han ocurrido en las familias confinadas. Y eso no solamente por el encierro, sino porque muchas familias perdieron el trabajo, sintieron de que tenían problemas. Hay estudios en el cual el 35% de las familias sentían que tenían mayores dificultades para poder enfrentar la economía de la familia en el contexto del encierro, en un país que tiene 75% de informalidad, que significa salir a la calle a buscársela el día. Eso, junto con otros temas más, hicieron que aproximadamente un 45% de las familias en este estudio realizado en Lima Metropolitana por la Universidad Católica tuvieran algún grado de estrés, de depresión o ansiedad. Y eso, sin duda, que afecta la relación de padres a hijos, especialmente cuando los niños son pequeños. Entonces, lo que hemos venido promoviendo desde el Ministerio de Salud, ya en el mes de junio nos dimos cuenta de esta grave situación, y se ha sacado toda una acción de salud mental, reapertura de los servicios de salud mental y acciones de comunicación. La próxima semana estamos en otra nueva campaña para poder manejar, ¿no es cierto?, para que haya una mejor tolerancia al interior de la familia y especialmente en relación al cuidado de los niños, y finalmente fortalecer los servicios de atención de la salud mental, debido a que en la circunstancia de la pandemia se nos ha incrementado los casos de problemas en la familia, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que quería decir en la relación entre el tema del apego y los efectos de la pandemia, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos quedamos clarísimo con la importancia de esa dopamina, serotonina y endorfina por esta clase sumaria de neurotransmisores. El turno es para Cayetana Aljovín. Gracias, Mauricio. Yo quería unir el tema del apego con la anemia, ¿no? Justamente, y hay estudios que sí lo demuestran.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente quedan muchísimos niños huérfanos y tienen que vivir en un orfanato. Y se hizo una investigación bien importante en la cual eran niños que estaban bien cuidados en el orfanato, que tenían profesionales de salud, tenían sus visitas médicos, estaban bien alimentados. Y sin embargo, estos niños morían de anemia, una anemia que se llama la anemia anaclítica. Y vino un doctor y dijo, pero qué extraño, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se dieron cuenta que era la falta de apego. Por más que tenían el servicio médico y podían tener buena alimentación, no tenían apego, no tenían este vínculo con las personas. Y se hizo, ¿no es cierto?, justamente un proyecto para que estos niños fueran adoptados por familias donde, ¿no es cierto?, tuvieran cariño. Y el resultado fue que esos niños se curaron rápidamente de esta anemia. Es decir, lo que la técnica no logró hacerlo, lo que la medicina no logró, el cariño, el amor, fue lo que salvó a estos niños de una muerte súbita. ¿Por qué esta reflexión, Mauricio? Porque te das cuenta que hay muchas veces muchas enfermedades que no están vinculadas con el tema de alimentación, sino vinculados a este tema de cariño, de afecto. Como decía Elena, lamentablemente el 40% de los peruanos pensamos que los niños recién como que, ¿no? Sienten o despiertan o son personitas a los 3 años. Y perdemos justamente esos 36 meses que son tan importantes. Revisaba también una encuesta en la cual, es la encuesta de Lentes, ustedes la pueden revisar, del año 2019, donde hablaban de apego y como que en la encuesta cuando uno la revisaba parecía que todo estaba muy bien porque decía el 49% de la familia reconoce que el apego es algo muy importante. Y yo me preguntaba, ¿y el otro 51% qué piensa? Que no es importante. Es decir, tenemos la mitad de esa población considera que el apego se va a dar de una manera natural, espontánea, que siempre está presente, cuando no es así. Cuando lamentablemente no es así, cuando no le estamos poniendo el real valor que tiene. Y creo que es algo que tenemos que trabajar porque no nos podemos felicitar que solamente la mitad de los peruanos considere que el apego es importante. Ahí están, justamente les ponía este ejemplo de la Segunda Guerra Mundial para entender, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el apego en el desarrollo de los niños. Pero también, Mauricio, tú lo decías al inicio, para que exista apego tenemos que ser adultos emocionalmente sanos. Si no vamos a ser adultos emocionalmente sanos, no vamos a poder desarrollar el apego. Y claro, tenemos que ser sensibles, disponibles, pero yo creo que el tema de ser emocionalmente una persona sana es lo que justamente te permite desarrollar un apego, digamos, seguro. Tú lo mencionabas, en un país donde, tú has visto las cifras, las mencionaste de feminicidio, donde existe, ¿no es cierto?, violencia contra la mujer, es muy difícil desarrollar, ¿no es cierto?, y pedir, ¿no es cierto?, que se pueda desarrollar el apego. Por eso los temas de salud mental son fundamentales, lo mencionaba ahora el doctor Tavera, es fundamental, es un tema que no nos gusta hablar porque seguramente nos duele, ¿no? La salud mental siempre es algo que tenemos como escondido, lo metemos en un cajón, no lo queremos mirar, es algo como si no existiera, cuando sabemos que es un tema fundamental y que viene afectando a miles de peruanos, y más aún ahora en épocas de pandemia. Así que yo diría que tenemos una tarea de sensibilizar en el tema de apego, señalar la importancia que tiene y sobre todo trabajar, ¿no es cierto?, con familias que están viviendo una situación de vulnerabilidad, de violencia, porque si no, no se les puede pedir que desarrollen un apego seguro. Muchas gracias, Cayetana. El turno es para Fabiola Cáceres. Adelante, Fabiola. Muchas gracias. Bueno, sí, yo coincido plenamente con lo que se ha señalado hasta ahora. Conversábamos hace un rato de lo difícil que es luchar contra la anemia y retomar esta lucha contra la desnutrición crónica infantil. Creo que en el caso de generar vínculos de apego tenemos un escenario aún más complejo, ¿no? Si bien decíamos, en el caso de la anemia tenemos este escenario peligroso porque es silencioso, ¿no? Las familias no saben cuando el niño está pasando por un problema de este tipo. Más silencioso aún son los temas del bienestar emocional, de si el niño está generando vínculos adecuados con los cuidadores que lo rodean y que finalmente sientan las bases para su estabilidad hacia adelante y para la regulación de emociones y cómo se relaciona con el mundo
en adelante, ¿no? Entonces creo que ahí la batalla es mucho más compleja, ¿no? Porque tenemos que ir un paso más atrás en generar conciencia de que esto es importante, que es igualmente importante que enfrentar los temas de salud y nutrición, donde como país hemos avanzado a pasos más sólidos, ¿no? Creo que la política pública, las intervenciones en temas de primera infancia ya lo incorporan, pero tenemos todavía mucho trabajo que hacer en esa línea, ¿no? Lo mencionaba Cayetana, más o menos el 40% de peruanos cuando les preguntan en qué momento los niños empiezan a aprender, mencionan que es de los 3 años en adelante, y eso se contrapone con lo que la ciencia nos dice, ¿no? Justamente la ciencia nos habla de la ventana de oportunidad de los 3 primeros años, y es justamente ese momento en que los cuidadores deberíamos poner muchísima más atención en garantizar como este ambiente idóneo para el desarrollo de los niños, que pasa por crear estos vínculos afectivos, digamos que tienen la misma importancia de garantizar como el balance nutricional, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante de ir compartiendo información, no solamente sobre la importancia de trabajar estos temas, sino en cómo aterrizar, cómo las familias aterrizan este tema en sus hogares, en su día a día, ¿no? Yo he tenido oportunidad de participar en varios espacios en los que se habla de justamente cómo creamos un ambiente que aleje a los niños del estrés tóxico que afecta no solo el desarrollo físico, sino el desarrollo cognitivo, emocional, digamos todo lo que deberíamos tener alrededor del desarrollo integral de los niños, ¿no? Y siempre las madres de familia, los padres de familia nos hacen el comentario de yo no tengo tiempo, ¿no? O no he sido formado para eso, o necesitaría llevar un curso de estimulación temprana, o necesitaría formarme para poder cumplir con ese rol. Y creo que hay un mensaje bien potente que le tenemos que llevar a las familias, es que los cuidadores tenemos todo lo que necesitamos para poder fomentar el desarrollo integral de nuestros niños, para poder formar un vínculo con ellos, ¿no? Obviamente nos podemos beneficiar de poder acceder a consejos prácticos de cómo aprovechar las rutinas diarias, ¿no? Ya lo mencionaba Elena, en el momento de la alimentación, del baño, del cambio de pañales, al momento de dormir, podemos hacer uso de esos momentos de manera que podamos apoyar el desarrollo integral de nuestros niños sin tener que ser unos expertos en la materia, ¿no? Pero creo que a nivel de las intervenciones públicas, de las intervenciones desde el sector privado, como el proyecto Volar, hay un desafío importante de justamente aterrizar esta mayor conciencia sobre los temas de apego y de generación de un vínculo en justamente tips muy prácticos de crianza que puedan los cuidadores tomar y llevar al hogar en su día a día y que puedan favorecer este desarrollo infantil de los niños y niñas. Por ejemplo, envío de mensajes de texto es algo sumamente costo efectivo, donde yo le puedo dar un tip al hogar asociado a la edad del niño de cómo yo puedo justamente aprovechar el momento de la comida para la estimulación y hacer que los niños puedan generar un vínculo y también generar oportunidades de aprendizaje temprano, ¿no? Pensaba yo en videos cortos, que por ejemplo en el programa Volar estamos utilizando y compartiendo con el programa nacional Cuna Más, un video de 2 minutos, donde yo le doy un tip específico que puede tomar la familia y que pueda aplicar en el día a día y con las restricciones que pueda tener. No necesita tener juguetes muy elaborados, no necesita tener, como decía, una formación específica en desarrollo infantil para poder aplicarlos. Los spots radiales, en una coyuntura como en la que estamos, en donde lo presencial está un poco limitado, pueden ser sumamente potentes si justamente los aterrizamos a darle al hogar un consejo específico que pueda poner en acción rápidamente y que sabemos que van a movilizar hacia tener un mejor espacio en el que los niños puedan desarrollarse de manera integral, ¿no? Entonces creo que hay muchas oportunidades de hacerlo, tenemos todavía, como les decía, mucho que hacer para llevar a las familias a que este tema tenga la misma relevancia, por lo menos, que el tema de la anemia. El año pasado, la ministra del MIS usó una frase que me parece muy afortunada, de que el amor es tan importante como el hierro. Tenemos que llevar la discusión a ese nivel, ¿no? Que las familias entiendan, sí, es muy importante que yo me preocupe por la salud, por la nutrición, pero también por ese vínculo, por esa relación sana que sientan las bases finalmente para que ese niño hacia adelante pueda formar también relaciones positivas, ¿no? La evidencia es contundente, ya la mencionaron anteriormente, los niños que crecen en ambientes donde están lejos del estrés tóxico, donde se generan las condiciones para su desarrollo, no solamente tienen mejores resultados en el corto plazo, sino estos resultados se trasladan a los aprendizajes, se trasladan a las conductas de riesgo en las que asumen a lo largo de su vida, e incluso se pueden rastrear hasta diferencias en los ingresos en el mercado laboral 20, 30 años después, y eso nos habla de la importancia
de justamente garantizar que en estos 3 primeros años de vida todas las dimensiones que están alrededor del desarrollo infantil estén atendidas. Y estamos hablando justamente de las vacunaciones, de la suplementación de hierro, pero también de esta relación positiva que tiene que existir entre los cuidadores, y lo digo de manera abierta, porque tenemos que cambiar ese término cuidador por el término mamá, que muchas veces se nos escapa, ¿no? No es solo la mamá la que tiene que estar detrás de la generación de estas condiciones adecuadas, son todas las personas en el hogar, más aún ahora cuando son ambos padres los que trabajan en el hogar, y tiene que haber como una coalición dentro del hogar para que quien esté a cargo del cuidado del niño, quien pase más tiempo, sea quien pueda justamente asegurar estas condiciones, la abuelita, los tíos, y en el programa Volar justamente estamos tratando de llegar a toda esa variedad de cuidadores que pueden haber en el hogar, y que todos tengan estas herramientas para justamente darle a los niños las mejores condiciones en los primeros años. Muchas gracias, Fabiola, gracias a todos. Hay muchas preguntas de parte de los que nos están siguiendo a través de las plataformas sociales, y parafraseando un poquito, no sé si dijo el doctor Tavera al comienzo que se habían caído las visitas domiciliarias en un 60% durante la pandemia, creo que ese era el porcentaje, 60 se habían caído. Aproximadamente entre 40 y 60% se han caído, efectivamente. En ese sentido, la pregunta de un internauta, la misma para ustedes, es, en los próximos 6 meses, de aquí a julio, ya que tenemos autoridades conocidas y esperemos con cierta estabilidad, mientras nosotros conversamos, está entregando el voto de confianza en el Congreso al gabinete, que esperemos trabaje ininterrumpidamente en los próximos 6 meses, y como saben, lo conversado aquí se le entrega a la presidenta del Consejo de Ministros y a las autoridades del Ejecutivo, y se hace un monitoreo de lo pactado. En 6 meses podríamos reducir las preocupantes estadísticas que ha traído el doctor Tavera a este conversatorio. La respuesta les agradecería que se resuma en 1 minuto de ser posible, y empiezo en el orden inverso, empiezo con la respuesta de Fabiola. ¿Qué podemos entregar dentro de 6 meses, autoridades, sector privado y de alguna manera todos los peruanos que se puedan involucrar en esta campaña de Perú sin anemia? Fabiola, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que los meses que tenemos por delante son en extremo desafiantes, ¿no? Por lo que mencionaba, tenemos estos retos de que las intervenciones públicas, privadas, recuperen su cobertura, porque han tenido evidentemente obstáculos para poder llegar a los hogares, y eso pasa por idear nuevas formas de llegar a las familias, y un poco el sesgo que tengo yo desde el programa es el cómo la tecnología nos puede ayudar en ese proceso, ¿no? Pero creo que no vamos a poder hacer mucho por recuperar esas atenciones si no tenemos claro que tenemos que trabajar también con las familias, ¿no? En lo que yo mencionaba, de reducir estos temores, porque de nada nos va a servir recuperar, por ejemplo, la atención en el primer nivel de salud, o poder recuperar la fuerza o el personal que pueda realizar las visitas domiciliarias si las familias no están dispuestas a recibirlas, a abrirles la puerta, a escucharlos, a recibir los consejos y ponerlos en práctica dentro del hogar, ¿no? Entonces, creo que estos meses son muy importantes en justamente buscar las mejores prácticas o la mejor forma de adaptarnos a esta nueva realidad. Es una nueva coyuntura, son circunstancias diferentes a las que enfrentábamos hace un año, que hacen que las intervenciones o las estrategias que tengamos que movilizar también tengan que adaptarse a estas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que estos meses son centrales, y ahí es donde vuelvo al punto de necesitamos articular esfuerzos, necesitamos ver quién tiene estrategias que hayan sido efectivas y que puedan llevarse a una escala nacional, ¿no? Viniendo yo, por ejemplo, desde una intervención desde el sector privado, tengo toda la apertura de compartir con las instituciones públicas y con otras instituciones privadas qué es lo que hemos encontrado efectivo para poderlo llevar a una escala mayor. De nada sirve que yo encuentre una solución muy potente si es que solamente la voy a poder llevar a un espacio determinado dentro de los ámbitos de influencia donde trabajo. La idea y el objetivo, por ejemplo, del proyecto Volar, es que los aprendizajes que hemos tenido previos a la pandemia y los aprendizajes que hemos podido generar en el marco de la atención en esta coyuntura puedan ser aprovechados por todos los actores y puedan ser llevados a escala nacional, porque finalmente el beneficio es para los niños y niñas del Perú, ¿no? Como decía antes, creo que el capital humano está en emergencia y necesitamos desplegar esfuerzos en esa línea, ¿no? Creo que los meses que vienen van a ser difíciles, y es justamente donde tenemos que ir
acercándonos y ir colaborando de una mejor manera para que podamos ver cambios importantes. Fabiola. Gracias. Sí. El turno es para Cayetana Aljomín, misma pregunta. 6 meses es un tiempo, la verdad es que muy corto, pero no queremos rendirnos y hay que hacer un monitoreo de ahora en adelante. Mauricio, lo único bueno quizás que tiene la anemia es que es una enfermedad que sí se puede curar. Y sí se puede curar en 6 meses. Si uno es, ¿no es cierto?, muy riguroso en el tratamiento y si hay un seguimiento muy riguroso. Entonces, no es un tema de, creo que si nos ponemos todos con esta gran cruzada y nos ponemos esta meta, creo que podemos hacer una gran diferencia, Mauricio. Pero tenemos que ponernos a trabajar, no hoy, ayer. Tenemos que comenzar ya. Y tenemos, ¿no es cierto?, creo que no podemos seguir con este divorcio entre el sector público y el sector privado. No más cuerdas separadas. Así no vamos a poder, ¿no es cierto?, salir de una serie de temas. Creo que se requiere ese trabajo conjunto. Tenemos el ejemplo, ¿no?, la señora Fiorella, de su caso, nuestro, por ejemplo, Armada de Hierro, que es que dijimos que no existe ningún niño que tenga anemia en los hijos de los trabajadores. Eso el sector privado lo puede hacer. Podemos comprometernos a eso. Y estaríamos haciendo un gran cambio. Y también en esas zonas de influencia. El programa Armada de Hierro está ahí, está puesto a su disposición y es un trabajo además conjunto entre sector público y sector privado. Entonces, ya está el ejemplo y creo que podemos hacer una gran diferencia, pero creo que necesitamos, ¿no es cierto?, este concurso de todas las voluntades. De repente, ahí contigo, Mauricio, te comprometo desde tu espacio, ¿no es cierto?, crear esta gran campaña, ¿no es cierto?, sumarnos todos y hagamos la diferencia. Yo encantado, te agradezco mucho, Cayetana, el aporte y creo que es el espíritu, integrar a todo el Perú en campañas trascendentes, importantes. Es más aterrizable erradicar la anemia que ir al mundial, sin embargo le ponen mucho más énfasis al mundial que a la anemia. El turno es para el doctor Mario Tavera. Sí, gracias. Solamente 3 cosas. Creo que es en este corto periodo que va hasta un nuevo gobierno en el 28 de julio de 2021 es, primero, reposicionar el tema. Reposicionar el tema de la salud, de la nutrición, de la anemia, del desarrollo infantil temprano. Y eso es un reto, porque hay que hacerlo en el contexto del COVID y de la posibilidad de tener una segunda ola. No es fácil, pero es necesario reposicionarlo a nivel político, a nivel de la gestión, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los gobiernos regionales y locales que tienen un rol fundamental en un enfoque integral para abordar los problemas más allá de la anemia, la importancia de la anemia, pero del conjunto de problemas que nos está afectando y que ponen en riesgo las posibilidades del desarrollo infantil temprano. En segundo lugar, fortalecer los servicios. Y fortalecer los servicios es desarrollar nuevas formas de atención que van más allá de lo tradicional, ¿no es cierto? Eso incluye consultas a distancia, citas telefónicas para evitar riesgos de contagio cuando se forman tumultos, asociarlo a otras actividades para aprovechar oportunidades y no perderlas. Y el tercer tema es una acción fuerte de comunicación que permita romper con la inercia, con el miedo y que promueva buenas prácticas en el hogar para poder abordar este tema, junto con fortalecer los programas de lucha contra el hambre. Yo creo que tenemos que hablar claramente de hambre. Y eso implica que no solamente demos alimento para toda la familia, sino pensemos en los niños. Los niños tienen un tipo de alimentación especial, ¿no es cierto? Que son la alimentación complementaria de los 2 primeros años. Entonces, en el Perú tenemos que pensar ya en ese tipo de alternativas y ojalá que lo podamos instalar en los próximos meses. Gracias, el turno es de Elena Arias, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, en realidad coincido con todos. La anemia felizmente es un indicador muy sensible, así que lo que se hace bien se puede visibilizar rápidamente y lo que se hace mal también te puede traer abajo en un año todo lo que has avanzado. Entonces, en este sentido, seguramente lo que ha pasado nos va a mostrar cambios en negativo para lo que se ha ganado, pero lo que hagamos de acá para adelante en los 6 meses también nos puede empezar a mostrar indicadores positivos en la reducción de la anemia. Lo primero es tratar de recuperar lo perdido, es decir, por lo menos que no retroceda tanto el indicador y después generar las bases para seguir reduciendo. No creo que podamos en 6 meses
reducir más la anemia de lo que estaba del 2019, pero sí por lo menos que no aumente, como ya seguramente nos va a dar las cifras del 2020. Y lo segundo es generar las condiciones para seguir avanzando. Y en ese sentido, ahí creo que hay un reto y es no perder lo aprendido. Esta pandemia nos ha enseñado a innovar de una manera increíble, a encontrar otros mecanismos, a poder incluso incorporar a capacitaciones a gente que a veces no podía estar porque no podía movilizarse, y sin embargo la virtualidad ha facilitado la mayor participación de gente en diferentes secciones. Entonces no perdamos eso, o sea, no porque ya se puede empezar a tener alguna digamos, estrategias presenciales, no perdamos la oportunidad de seguir usando esta tecnología que se ha desarrollado. Y el otro tema, la confianza. Eso creo que es súper importante. Hay que recuperar la confianza de la gente, de que puede ir a los servicios de salud. Nosotros estamos desarrollando experiencias en algunas regiones en las que hemos visto cómo en tanto el personal de salud empieza a cumplir con todas las medidas de seguridad, como lo ha establecido los protocolos del sector, la gente empieza a acercarse a los servicios de salud. Entonces coincido con Fabiola de nuevo en mirar las experiencias que han funcionado, generar esa confianza, mantenerlo ya ganado en términos de tecnología que nos acerca más a la gente y comunicar, seguir comunicando mucho. Muchas gracias, Lena. No podía dejar de pensar en el gremio agroexportador, que como saben es el centro de la atención ahora por las manifestaciones, y han logrado captar la atención de un país en torno al trato de ellos, ¿no?, y sus empleadores. Cayetana mencionaba que en el gremio pesquería, que es enorme, ¿no?, es gigantesco, se han propuesto que los niños de ese sector estén liberados de anemia. En los pactos que se firmen próximamente, esperemos, en el diálogo, ¿por qué no incluir que los hijos de esos trabajadores también, al igual que el sector de pesquería, estén libres de anemia? Y así, finalmente, si ese sector ya está organizado y está dialogando, poner ahí, ¿no?, control de anemia, lo que diga el doctor, es la autoridad, una vez al mes, ¿no?, apego, afecto. Nosotros nos vamos a encargar de poner en valor este tema en los hogares vinculados a agroexportación y así irlo replicando de gremio en gremio, de sector en sector. Hay una pregunta final de uno de los internautas, hay muchas, pero no nos va a dar tiempo de atender todas. Desde ya les pido disculpas a las personas que nos han acompañado, pero sí quisiera cerrar con esta porque tiene que ver con la campaña, ¿no?, que se nos viene, que ya está en curso para las elecciones del 11 de abril, y lo que le debemos exigir los ciudadanos a esos candidatos, ¿no?, que van a tomar el control de nuestro país, van a ejercer autoridad con relación a este tema puntual. Es un tema que no podemos dejar pasar en las exposiciones de planes de gobierno. ¿Cómo controlamos los ciudadanos a esos candidatos, ¿no?, durante la campaña para que se comprometan a no abandonar este tema bajo ningún motivo? Venga el virus que venga la guerra que venga, Dios nos libre, que no sea así. Pero es un tema que nunca se debe abandonar, que debe ir en paralelo siempre, porque lo han señalado todos ustedes, es el futuro, son los niños, ¿no? Y es un tema que es irreversible. Ahora empezamos al revés, para cerrar. Contigo, Elena, exigencias a los aspirantes al poder, ¿no?, que se va a definir el próximo 11 de abril. Sí, creo que es un tema súper importante y además tenemos la experiencia de haber hecho esto en el tema de desnutrición crónica y que ha convertido la nutrición en una política de Estado y no solamente una política de gobierno. Empezar esta estrategia de trabajar con todos los partidos políticos para que en sus planes de gobierno pongan metas específicas con número y con la forma como lo van a hacer, de cómo van a abordar el tema de la nutrición infantil, el tema del desarrollo infantil temprano, el tema de la gestación, el tema de la violencia, el tema de la seguridad alimentaria. Creo que son elementos súper importantes para que cuando el elector quiera votar por ellos, coja su plan de gobierno y lea. Y diga, ¿está aquí o no está aquí? Ahora creo que tenemos un ambiente súper interesante porque todos los jóvenes están interesados y todos los adultos también, a partir de lo que nos ha pasado, de informarnos antes de votar. Informarnos antes de votar no solo significa que vamos a ver si un candidato es corrupto o no es corrupto.
Informarnos antes de votar significa que tenemos que ver qué tiene pensado para nuestro país. Y lo primero que tenemos que mirar es si es que la primera infancia está puesta en primer lugar y qué metas piensa alcanzar. Algo interesante que se ha hecho con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza desde el año 2005 hasta ahora es justamente ponernos de acuerdo todos cuáles son esas metas, cuáles son esos acuerdos de gobernabilidad que tenemos que exigirle a todos los candidatos. Y cuando asuman el gobierno, pedirles y exigirles que los cumplan. Y hacer una vigilancia social, porque lo que funciona es la vigilancia social, de que están avanzando en esos acuerdos y en esos compromisos. Muchas gracias, Elena. Doctor Mario Tavera, lo escuchamos. Sí, efectivamente, el Perú tiene una experiencia muy interesante de haber comprometido en el contexto de elecciones en el año 2005, en base a una iniciativa ciudadana que fue la iniciativa contra la desnutrición infantil, que le hizo comprometer a todos los candidatos en priorizar en sus planes de gobierno la lucha contra la desnutrición crónica. En ese tiempo, en el 2006, se logra que el candidato ganador asumiera esto y se establecen los programas estratégicos presupuestales de reducción de la desnutrición crónica y permitió reducir de un 30% a un 12% la desnutrición crónica, que es la reducción más grande en las Américas que hubo en ese periodo entre el 2007 y el año 2017. Yo creo que ahí juega un rol muy importante los medios de comunicación y los organismos de la sociedad civil, para que puedan, y sin duda que el Estado puede dar los elementos, el Ministerio de Salud se compromete a dar los elementos que den sustento a esto, para que puedan comprometerse a poner en sus planes de gobierno, a explicitar y a preguntar a los candidatos, a los diferentes, desde la presidencia hasta los diputados, cuáles son sus planes en relación a este tema. Creo que es fundamental. Y decirle a la gente que vote por el que habla de los niños, ¿no es cierto? Creo que el que habla de estos temas, tenemos que promover que la gente vote por estas personas, que parece invasivo, ¿no?, desde el punto de vista político, pero creo que es generar conciencia ciudadana, ¿no?, y arrinconar a aquellos que realmente no, que están detrás de otros intereses. El interés supremo de la infancia es el mejor interés que puede tener un político para garantizar el desarrollo de un país, ¿no? Y, por supuesto, después, vigilancia ciudadana, ¿no? ¿Cómo se expresa esto en presupuestos? ¿Cómo se expresa esto en gestión? ¿Cómo se expresa esto en prioridades de política? Eso es fundamental. E información. Yo creo que todo el elemento muy importante es tener información. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud ha sido un claro ejemplo cómo desde el año 2008 se hace todos los años y nos permite tener indicadores que van siguiendo las políticas públicas en torno a los principales temas que tienen que ver con el cuidado de los niños y niñas en el Perú. Esos son los elementos que creo que podríamos tener en consideración. El turno es de Cayetana Aljovín. ¿Cómo nos comportamos durante la próxima campaña electoral, que es determinante? A ver, creo que coincido con el doctor Tavera y con Lena, ¿no?, en el tema de exigir que los candidatos tengan en sus planes de gobierno el tema, ¿no es cierto?, de desarrollo infantil temprano en general, ¿no es cierto?, en sus planes de gobierno, pero con indicadores y metas que luego permitan, ¿no?, a ese candidato que sale elegido, que la ciudadanía le haga el seguimiento y como dicen los americanos, la rendición de cuentas, ¿no?, para ver si está cumpliendo lo que ofreció. Lo que preocupa siempre, Mauricio, es que los niños no votan. Y como los niños no votan, los temas de infancia no aparecen en las agendas públicas, porque los candidatos están siempre, ¿no es cierto?, yendo a bolsones electorales, ¿no?, para atraer su atención y así, ¿no es cierto?, tener el voto. Los niños, como no votan, son pocas las personas que comienzan a hablar, o candidatos que comienzan a hablar de esos temas. Por eso creo que ahí, Mauricio, el papel fundamental de la prensa, exigirle al candidato y preguntarle qué es lo que va a hacer. Y profundizar en el tema, porque seguramente todos te van a decir, voy a trabajar por la infancia, ¿no?, que suena bonito. Ya, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer en los primeros 100 días? ¿Cómo lo va a manejar?
Creo que ahí va a ser fundamental, ¿no es cierto?, el apoyo de la prensa para poner este tema en la agenda pública, en la agenda de los candidatos, y hacer, ¿no es cierto?, que la ciudadanía también tome conciencia, y como decía el doctor Tavera, yo creo que de esa manera generamos que votemos por aquellos que tienen un discurso, pero no solamente un discurso, sino una acción concreta en relación a los temas de infancia, ¿no? Muy interesante, creo que los electores también ahora han cambiado su relación, ¿no? Gracias a la era digital con los candidatos y son mucho más rigurosos e implacables con el proceder de ellos. Enhorabuena. Vamos a cerrar esta ronda con Fabiola Cáceres, que tiene la pregunta ya planteada y 1 minuto para contestarla. Gracias, Fabiola. Y bueno, yo coincido con todo lo que han mencionado. Creo que los ciudadanos tenemos un rol súper importante en exigirle a nuestras autoridades o a los que aspiran a ser autoridades a que tengan este tema tan importante en agenda, ¿no? Y coincido plenamente con Cayetana que no se trata solo de decir que yo defiendo este tema, sino mostrar que realmente hay un plan de acción claro con metas objetivas que pueden ser luego contrastadas y sobre todo que estos planes de acción construyan sobre lo que ya hemos como país podido priorizar alrededor del tema. Creo que el diagnóstico sobre desarrollo infantil temprano y las intervenciones efectivas está bastante avanzado, ¿no? Y como país hemos llegado a este programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano que ordena a los sectores en qué es lo que cada uno debe desplegar, ¿no? Creo que lo que nos propongan, los que quieren ser autoridad, tienen que construir sobre eso, ¿no? No deberíamos empezar de nuevo a decir cómo trabaja el tema de desarrollo infantil temprano cuando ya hay un plan de acción trazado que deberíamos potenciar, pero no llevar a foja cero, ¿no? Creo que eso es importante. Muchísimas gracias a los distinguidísimos panelistas que nos han acompañado en esta mañana. Como es público y conocido en este tema de desarrollo infantil temprano, la Sociedad Nacional de Pesquería es aliado de RPP. Queremos también agradecer a los aliados técnicos, como es el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el Perú, a UNICEF, a Dinámica y Libélula, que estamos en contacto permanente con ustedes. El tiempo que le han dispensado al tema, la verdad es que es agradecidísimo por los internautas y por el país en pleno. Esto queda grabado, registrado, publicado y se le hará el debido seguimiento en los próximos meses en lo que nos queda de autoridades visibles hasta que las renovemos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, un fuerte abrazo y gracias a los internautas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.